no estamos ni a la derecha ni a la izquierda. Estamos adelante. Por eso llegamos siempre primero. El arranque. Con Maximiliano Lecky. Nicolás Trota es rector de la UMED, la universidad que, entre otras cosas, trajo a Dilma Rousseff en estos días a la Argentina por la liberación del expresidente Ignacio Lula da Silva. Hola Nicolás, ¿cómo andás? Gracias por venir a la radio. Muchas gracias a usted por la invitación y poder contar lo que para nosotros fue una jornada muy importante. ¿Qué actividades realizaron junto a Dilma Rousseff? Bueno, invitamos a la presidenta electa porque Dilma sufrió un golpe parlamentario y su mandato es hasta el 31 de diciembre de este año, al ex presidente de Colombia, Ernesto Samper, ex secretario general de UNASUR, y al ex alcalde y fundador del PRD mexicano, Cuauhtémoc Cárdenas. Hoy con ellos tres inauguramos la jornada en la Feria del Libro con un evento muy multitudinario donde participaron más de 1.500 personas y una mesa muy plural que convocamos de referentes argentinos como Estela Carlotto, el premio Nobel Pérez Esquivel, Gustavo Carrara, el obispo auxiliar de la ciudad de Buenos Aires y el movimiento de los curas villeros, y referentes políticos como Pini Solana, Felipe Solá, Gustavo Menéndez, Hugo Yasky, Victoria Donda, donde todos se expresaron por la libertad de Lula. ¿No? Y a partir de ese evento que presentamos el libro testimonial de Lula, que yo había conversado con Lula hace un mes y medio en el Foro Social Mundial en Bahía, donde nos habíamos comprometido a traducirlo y él nos dio su autorización y él iba a venir a la presentación conjuntamente con Dilma, ¿no? Se adelantaron los hechos de esta prisión injusta, una prisión de un hombre inocente, por eso quisimos llevar adelante este testimonio con Dilma, que después incluyó una visita a la CGT y un expreso compromiso de la central más importante de Argentina de apoyo a la libertad de Lula, y cerramos la jornada con un evento con muchos artistas, ¿no? Que se manifestaron también en apoyo a la situación que vive el campo popular en Brasil, principalmente a lo que es la vulneración de los procesos democráticos y de principios básicos como es el principio de inocencia y un justo juicio que hoy no se está viendo por parte de la situación de Lula. Recién te lo pregunté fuera del aire, si lo podemos charlar al aire sería también interesante. ¿Crees que Lula puede salir a corto o mediano plazo? Yo creo que es difícil que se dé esa situación, ¿no? Y en su momento lo conversé con la presidenta Rousseff el año pasado, que estuvimos en una oportunidad en México, y ella me decía, es mucho más difícil destituir a una presidenta que proscribir un candidato, ¿no? Entonces las élites económicas avanzaron, no en una destitución sin justa causa, quebrantando la Constitución. Dilma Rousseff asumió su segundo mandato en enero, ¿no? Y en el mes de marzo ya estaba en movimiento el impeachment, ¿no? Y la Constitución establece que para remover a una presidenta hay que hacerlo por una causa del mandato actual, o sea, en 3 meses no se cometió ningún hecho que implique la destitución. Además que no había una justa causa. Hubo una manipulación y se quebraron normas básicas de la democracia brasilera, ¿no? Si destituyeron sin causa una presidenta, se inició la segunda etapa del golpe, que era atacar e intentar destruir la credibilidad de Lula, ¿no? Y uno ve en un Brasil que los medios de comunicación están concentrados en 6 familias, que se empezó a intentar destruir esa credibilidad, esa trayectoria de Lula, y esa era la estrategia de los golpistas, pero no dio resultado, porque cada día Lula iba creciendo en las encuestas. Hoy Lula está en 35-36%, más que duplica al candidato que está en segundo lugar. Lo mismo ocurre con el Partido de los Trabajadores, el partido que tiene más apoyo en Brasil, en un Brasil que es muy fragmentado en cuanto a sus fuerzas políticas, es el PT, con más del 20%. El que le sigue llega solo al 1%. Es increíble. Entonces, en esa consolidación de la imagen de Lula, los golpistas, ¿qué plantean? Bueno, ¿qué tenemos que hacer para impedir que Lula vuelva a la presidencia? Es intentar destruir su credibilidad, ¿no? Como eso no funcionó, lo pusieron preso. Como eso tampoco está funcionando, lo que van a terminar haciendo es intentar proscribirlo de las elecciones. ¿Eso cuándo se va a saber? En el mes de agosto. Ahora, la realidad también, y esto lo planteaba la presidenta Rousseff,
que existieron ofrecimientos incluso cuando ella estaba en el gobierno de que si renunciaba se iban a detener todos los procesos judiciales. Dilma que no tiene... La extorsionaron. Dilma que no tiene ninguna causa de corrupción abierta. Dilma no se dio esa expresión y hoy se vuelve a plantear el mismo dilema. Están planteando que si Lula renuncia a su candidatura, ¿no?, podría recuperar la libertad, ¿no? Y Lula ya lo dijo claramente minutos antes de comparecer ante la justicia, pese a ser un fallo absolutamente injusto, irracional y contrario a derecho, que él ya no es un hombre, él es una idea. Entonces lo que Lula no puede hacer es legitimar esta decisión contraria a derecho de condenar a un hombre inocente. Y frente a eso él va a sostener su candidatura hasta última consecuencia. Nicolás, cuando vos hablas de golpe, o nos haces reflexionar en relación al golpe que ha sufrido Brasil y que está sufriendo, porque el caso de que Lula no se pueda presentar es una proscripción, es un golpe. ¿Esto está pasando solamente puertas adentro de Brasil o tiene que ver con una concepción que va más allá de Brasil y que es una concepción tal vez a nivel mundial en contra de, ellos le llaman populismos latinoamericanos, pero bueno, otros le podemos poner otra idea, ¿no? La patria grande o la Latinoamérica unida, en definitiva, con una misma idea, bajo un mismo concepto, bajo un mismo paraguas. Bueno, es una discusión interesante la que vos planteás. Yo creo que la humanidad, la historia de la humanidad se divide entre aquellos que tienen la voluntad de generar procesos de mayor igualdad, de distribución de la riqueza y las oportunidades, y aquellos que pretenden concentrar esas oportunidades en algunos pocos. Y lo que se vio en América Latina a partir del cierre del siglo XX era la recuperación del tiempo perdido. Gobiernos, cada uno con sus matices, porque es muy difícil englobar a todos esos presidentes en una misma categoría, ¿no?, por las propias realidades de cada una de estas naciones. Pero todos tenían la voluntad de consolidar un rol activo del Estado, de romper las asimetrías que genera el mercado, tener estados que intervengan en la realidad económica. Algunos avanzaron mucho más en la discusión de lo que es la disputa del poder, ¿no? Correa en su momento, que también nos estuvo visitando hace un mes y medio más o menos, Rafael, él planteaba que las élites económicas en cada uno de nuestros países avanzaron contra la izquierda carnívora. ¿Quién es la izquierda carnívora? Puede ser Ecuador, Bolivia, Venezuela, ¿no?, donde recordemos el intento de golpe de Estado que tuvo Evo Morales en el 2008 con fuerte participación de la Embajada de los Estados Unidos, que llevó entre otras cosas a que Estados Unidos no tenga embajador en Bolivia porque fue expulsado en aquel entonces, ¿no? Pero también decía Correa que las élites avanzan contra la izquierda herbívora, ¿no?, esa izquierda que produjo fuertes procesos distributivos, crecimiento con equidad en nuestros países, y Brasil es un claro ejemplo de eso, pero que por la propia personalidad de los dirigentes quizás no avanzaron ese debate ni esa redistribución de poder real. Porque Lula, y me lo decía también Dilma en estos días, es una persona dialoguista, es una persona de acuerdo, ¿no? Y también por la propia complejidad que tiene el sistema político parlamentario del Brasil. Entonces, frente a esa realidad, lo que vemos es que en los nuevos tiempos las élites económicas, los sectores concentrados, dejan de apoyarse en lo que era en la década del 60 y el 70, ¿no?, el partido militar, y hoy se apoyan en un tándem vinculado a sectores del Poder Judicial absolutamente parciales, ¿no?, que muchas veces terminan manipulando la verdad, condenando inocentes, pero haciendo tándem con medios de comunicación. Medios de comunicación que van más allá de lo que es su responsabilidad. Porque lo que pasa es que esos medios muchas veces pertenecen a la misma élite, o son socios de la misma élite. Son socios de la misma élite y terminan generando el terreno para condenas, ¿no? Porque no solo en el mundo que vivimos la condena es judicial, sino también la condena se relaciona a la percepción social, ¿no?, y a la condena en los medios de comunicación, ¿no? Que la función de los medios muchas veces es intentar relatar la realidad, no generar una realidad. Y es lo que termina ocurriendo inclusive con Lula, porque previo a intentar condenarlo judicialmente, ¿no?, uno ve lo que es O Globo en Brasil, la revista Bella, distintas herramientas, ¿no?, que frente a eso intentaron destruir lo más importante que puede tener un dirigente de izquierda, que es su honestidad y su credibilidad.
¿no? Y no pudieron. Entonces avanzan con el tándem, con lo que dice Dilma, el partido de la toga, ¿no? Un partido judicial y los medios de comunicación. Y es ahí donde quizás, ¿no?, la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo se da esa discusión de poder en este siglo XXI. ¿Cuáles son los propios límites de la democracia más liberal? ¿No? ¿Cómo construimos nuevos órganos de poder que permitan la defensa de los derechos de la mayoría y no la manipulación por parte, no quiero usar palabras quizás más viejas, pero del capital más concentrado, del capital transnacional, ¿no? Y que se beneficie a unos pocos? Porque al fin y al cabo la disputa a lo largo de la historia de la humanidad es esto, ¿no? Mirá lo que está generando ese capital hoy. Una corrida en Argentina como lo generó a lo largo de los años, ¿no? Bueno, y eso es ahí donde también debemos reafirmar, no más allá de que yo no comparto las políticas que está impulsando el gobierno actual, es que lo que se dice siempre, el capital no tiene banderas. El capital lo único que busca es maximizar su rentabilidad, ¿no? Y no sé ni siquiera si está bien o mal, porque no es el capital no tiene alma, ¿no? Para eso existen las herramientas sociales colectivas que permiten una regulación e inclusive, no, muchas veces, y yo lo he hablado con varios presidentes y expresidentes, ¿no?, a los gobiernos populares de izquierda progresista, como lo que vamos a decir, de América Latina, los tildan entre comillas de izquierdistas o de populistas por intentar generar marcos regulatorios, a veces inclusive más tibios de los que existen en Estados Unidos o en la Unión Europea. Comparto. Entonces, frente a eso, uno dice, ¿cómo es posible? Porque hay que ciertas compañías tengan, ¿no?, compañías que se comportan en sus países. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Canadá, ¿no? Canadá tiene una política ambiental, ¿no?, y las empresas como Barrick, que su comportamiento en Canadá es absolutamente distinto a los demás países. Son ejemplares. Son ejemplares, ¿no? Entonces, tenemos que dar esa discusión nosotros como países que no estamos en la centralidad, somos países periféricos, somos economías pequeñas. Bueno, entonces es una discusión profunda que también nos desnuda las propias limitantes que se tuvo en años de bonanza, en años de estados más presentes, para generar marcos de mayor autonomía, de mayor soberanía en nuestra capacidad de tomar nuestras propias decisiones, porque el capital toma nuestros países como un espacio para maximizar su lucro. Bueno, y es ahí donde yo creo que no alcanza ni siquiera con el Estado, ¿no? Y eso creo que es un fuerte aprendizaje que nos dejan los últimos 15 años en América Latina. No alcanza con el Estado, lo que hay que profundizar es una comunidad organizada. No son organizaciones de trabajadores, organizaciones sociales, inclusive un sector del capital comprometido para fortalecer la mirada regional. Mirá lo que decís vos, Nicolás, no alcanza con el Estado, y uno también está en un contexto desde, te diría, fines de la década del 80, principios de la década del 90, donde los estados nacionales se hacen cada vez más débiles, porque obviamente empezamos a delegar por parte del Estado soberanía en supraestados. Tal vez, inclusive se puede llegar a decir en algunos otros organismos que no pertenecen al Estado, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera. ¿Cómo hacemos hoy para revertir ese proceso de globalización que lo que hace justamente es que los estados pierdan fuerza? Sí, es difícil muchas veces, y creo que la gran disputa es una disputa cultural, ¿no? Es muy difícil a veces intentar generar una consigna convocante para la sociedad en su conjunto, ¿no? Como la que tiene el neoliberalismo, que es el individualismo, ¿no? Y muchas veces, quizás no nos damos cuenta y nuestros propios comportamientos se relacionan a esa colonización que tenemos en nuestra propia manera de pensar, ¿no? Y también, ¿no?, uno le puede decir, inclusive a estos procesos populares, que también deben tener la capacidad de generar nuevas agendas que convoquen a los sectores medios, que convoquen inclusive a los sectores populares que ganaron en derechos económicos, ¿no? Pero muchas veces, ¿no?, los sectores populares, cuando se sienten de clase media, ¿no?, piensan que ese espacio de la clase media es un espacio pequeño, que si ingresás vos me podés sacar a mí, ¿no? Y pasan a tener los mismos comportamientos de sus nuevos vecinos que antes los criticaban, los denigraban. Por ahí pasás a pensar de la clase alta que nunca vas a pertenecer. Bueno, entonces esa es una discusión importante que creo que se va a dar en nuestros países, y después poner en valor los derechos, ¿no? Los derechos no son para siempre, ¿no? La disputa política, social es cotidiana. Pepe Mujica dice,
nuestras derrotas nunca van a ser definitivas porque tampoco lo son nuestras victorias. ¿No? ¿Esto qué quiere decir? Que la política es conflicto cotidiano, no hay derecho adquirido para siempre, ¿no? Y lo podemos ver en el mundo entero esto. Entonces, es una disputa cotidiana, no es una disputa de ampliación de derechos, es una disputa de consolidar esos derechos, y eso creo que es un poco el aprendizaje que nosotros tenemos que tener en un momento que me lo decía Dilma, ¿no? El problema es que en Brasil se vuelve a construir realidad de miseria, ¿no? Ya hay 10 millones de personas que han vuelto a caer en la pobreza. Entonces, esa es la discusión de fondo. ¿Crees que hay líderes a nivel mundial que comprenden esto que estás diciendo? ¿El Papa Francisco tal vez sea uno? Yo creo que sí, que el Papa Francisco en ese sentido, para mí es ideológicamente es quien quizás está cumpliendo un rol y un esquema de valentía. Yo soy agnóstico, no creo en el Papa Francisco como representante de San Pedro o de Dios en la tierra. Sí considero al Papa Francisco el jefe del Estado del Vaticano, que con mucha inteligencia, con mucha audacia, intenta plantear una agenda distinta. Pero también, ¿no? Si uno ve, ¿no?, el daño que le hizo la propia o el fin de la historia que planteaba Fukuyama en los 90, ¿no? Este hecho que la caída del muro de Berlín, la implosión de la propia Unión de República Socialista Soviética, nos corrió del eje la discusión y la tensión saludable que había en nuestras sociedades, ¿no? Vinculado al principio de la libertad y el principio de la igualdad, ¿no? Es como que vimos a partir de esa realidad que inclusive en los países que tenían mejores niveles de desarrollo humano, que son los países europeos, se empezó a retirar el estado de bienestar, ¿no? Y también pudimos ver, ¿no? Y Tony Blair creo que también le generó mucho daño al laborismo y a las miradas más progresistas, el hecho que no había distancia, no había prácticamente diferencia entre los gobiernos, ¿no?, de derecha, los gobiernos conservadores o su alternativa más de centro izquierda o de izquierda. Y eso creo que es lo que lleva también a esta crisis muchas veces que tiene el campo popular de América Latina, y que quizás, ¿no?, a partir del nuevo siglo se empezó a una nueva discusión a partir del surgimiento de estos gobiernos en América Latina. Le pregunto por el capital, porque me interesa, está haciendo un revisionismo histórico, le quiero preguntar sobre el futuro. Digo, ¿está más alineado a pensadores como Gruner, que dicen que el capitalismo va a seguir adelante y nunca va a parar hasta destruirse a sí mismo, o está más alineado con una idea de que el capitalismo puede llegar a caer en detrimento de otro sistema político nuevo? Yo creo que lo que nos termina pasando, ¿no?, y como reflexión que hacía en su momento Marx, yo creo que estas crisis, en vez las crisis que ha transitado el mundo en las últimas décadas y el sistema capitalista, en vez de poner al sistema en crisis, ¿no?, y pensar que puede haber una alternativa, terminó revitalizando al propio capitalismo, ¿no? Y podemos ver cómo tenemos memoria de corto alcance, e inclusive en todo lo vinculado a la especulación inmobiliaria se empiezan a cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado, ¿no? Y lo que siempre se repite es que parece ser que las sociedades y principalmente el capital, ¿no?, más concentrado, asume comportamientos socialistas en época de vacas flacas, en época de crisis, donde los estados tienen que asumir las pérdidas, ¿no?, y en momentos de expansión y de crecimiento, ¿no?, capturan todos los beneficios. El informe del año pasado de Oxfam, yo creo que es absolutamente dramático y desnuda lo que todos sabemos, ¿no? El gran problema de la humanidad es la desigualdad, ¿no? El año pasado el 1% más rico de la humanidad capturó el 82% de la riqueza. Increíble. Y la mitad más pobre, nada. Entonces, en algún momento esto va a explotar, ¿no? En algún momento esto va a explotar, porque nunca la humanidad produjo tantos bienes como hoy en día. Digo, nunca hubo tanta capacidad de producción en todos los niveles gracias a la revolución tecnológica. Pero no podemos sostener estos niveles de desigualdad, y los únicos que tienen la capacidad de romperlos son los estados. Pero es tan interesante esto que decís, ¿no? Porque la verdad que nos metimos en discusiones filosóficas que a mí me interesan mucho. Pero este 1% de la población mundial que supuestamente tiene la posibilidad de comprar casi el 100% de los bienes existentes sobre la Tierra, ¿para qué les sirve? ¿Cuántas generaciones pueden llegar a
vivir desde esa persona que lo tiene hoy. Entonces, el mundo de esa manera, a mediano plazo, no va a ser sustentable, o va a ser sustentable para algunos pocos, como vos estás diciendo. ¿Cómo cambiás ese paradigma? Hay mucha gente en Europa, en Estados Unidos, que se viene dando cuenta de esto. De hecho, la gente que se convoca en contra de las cumbres del G20, etcétera, tienen un pensamiento alineado de esa manera. Ahora, ¿cómo haces para que eso sea un pensamiento global y que nos demos todos cuenta que de alguna manera algo tiene que cambiar? Bueno, eso es lo más difícil. No tengo la respuesta, ¿no? Porque inclusive a uno le cuesta verlo en Latinoamérica, ¿no? Le cuesta ver, ¿sí? Una vez me decía un diputado del Partido Comunista de la línea del Pepe Mujica, ¿no? En Uruguay él me decía, y me parece muy interesante su reflexión, siendo un dirigente sindical y del Partido Comunista, ¿no? Me dice, nosotros ganamos elecciones porque permitimos que la gente compre en los shoppings, no porque creamos una nueva sociedad. Entonces también todos estos procesos populares latinoamericanos se consolidan a partir de la ampliación de derechos vinculados a lo económico y al consumo, ¿no? Y no es poco eso, pero también hay que intentar generar conciencias sociales en nuestros pueblos, ¿no? Y para no ruir con ejemplos, pero algo que también siempre plantean Lula, Dilma, Celso Amorín, distintos dirigentes del Partido de los Trabajadores, que en Brasil hicieron una encuesta, una pesquisa, y le preguntaban a la gente, a la sociedad, a qué se debían su movilidad social y su mejor realidad económica, ¿no? Una encuesta que los golpeó mucho a ellos y quizás desnudó esta falta de culturización de las transformaciones, de hacerlas propias, ¿no? Y lo primero que aparece en las encuestas es que esa movilidad social se produjo por el esfuerzo individual, que es positivo, uno siempre reconocer su propio esfuerzo. El segundo, el apoyo a la familia. Tercero, de Dios, en un país muy creciente como es el Brasil. Cuarto, ya es sorprendente porque aparece el patrón, ¿no? Le reconocen al patrón el beneficio que ha tenido. Y recién en quinto lugar, el Estado, ¿no? En nuestras sociedades que son absolutamente estadocéntricas, ¿no? Yo siempre digo, si uno es el presidente de Noruega, ¿no? Quizás es poco lo que uno puede cambiar de esa realidad. Ahora, veamos lo que está pasando en Brasil, ¿no? Veamos lo que pasa en Argentina, ¿no? Decisiones, Aranguren en su escritorio con una decisión administrativa pone debajo de la línea de pobreza a miles de personas que no pueden pagar el gas en su casa, ¿no? Uno ve en Brasil el esquema de flexibilización laboral que sufrió Brasil, que no solo pretende deshacer los derechos que dio el Partido de los Trabajadores, sino desandar 5 décadas de derechos laborales impuestos por Getúlio Vargas, ¿no? Entonces, frente a esa realidad, ¿no? Es lo que nos tenemos que preguntar, ¿no? ¿Cómo realmente empoderamos a la sociedad para que sea garante de sus transformaciones? Y preguntarnos, ¿por qué muchas veces la sociedad termina votando a su propio verdugo? No una vez, sino una tras otra vez. Entonces, eso creo que es importante saberlo. Interesantísimo. La verdad que nos dejaste pensando. Te agradezco por estos minutos que te hayas molestado a Radio Sónica. Es la primera vez que te hago una nota en piso, pero seguramente no va a ser la última. Bueno, te agradezco mucho a vos, a ustedes y a la radio a seguir trabajando para que haya voces alternativas en nuestra sociedad. Que tengas buen día. Nicolás Trota es rector de la UMED que estuvo en Radio Sónica.